Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una niña especial porque a sus 6 años finalmente consiguió el acta de nacimiento que quería. Y ahí, Mayra, quizás lo primero que hay que hacer es contarle al auditorio por qué Sofía obtiene su acta de nacimiento hasta que tiene 6 años de edad. Bueno, el proceso empezó. Sofía nació con una genitalidad que es asociada a los hombres, pero ella desde que estaba muy pequeñita no se sentía conforme con el sexo que se le había asignado al nacer. Ella constantemente le dijo a su mamá que ella era una niña. De hecho, su mamá cuenta en varias entrevistas que cuando empezó a sentir que ella era una niña, empezó a sentirse triste porque no la dejaban expresarse a cómo ella se sentía. Entonces empezó este litigio para poder lograr tener un acta de nacimiento que correspondiera con la identidad que ella sentía que es. A ver, me parece interesantísimo la manera en la que fraseas algunas de las cuestiones que dices, porque la primera es, dices, nació con una genitalidad asociada con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es decir, que esa genitalidad no define que seas hombre? Una cosa son los atributos biológicos con los que nacen las personas. Por ejemplo, se asigna a las mujeres si tienen vagina y a los hombres si nacen con un pene. Y esa es una asignación, ya dirías, de género a partir de la genitalidad. Exactamente. Okay. Y entonces, después de eso, dependiendo de la genitalidad con la que nazcas, se atribuyen roles a si eres niña, bueno, se empiezan, no sé, a comprar ropa rosita, etcétera, y a los niños a asociarlos con ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de ella había nacido como un varón, pero siempre se sintió identificada con cosas que se asocian con las niñas. Ok. Aquí una parte que me parece muy interesante es ella entonces empieza a percibir que tiene una identidad de género, me parece que eso es lo que se suele decir, Exacto. Distinta a la genitalidad con la que nació. Exactamente. ¿Cómo reacciona la familia en este caso? Porque la verdad es que pues, ha de ser algo difícil de procesar que tu niño te diga que es niña. Digamos. Claro, creo que eso es como de las cosas más importantes porque, digo, nacen y entonces tú como padre me imagino que piensas como, bueno, tengo un niño, tengo una niña, le pongo un nombre conforme a esta división que existe y de repente el pequeño o la pequeña no está de acuerdo ni con el nombre ni con las cosas que tú has hecho como padre o madre referente al sexo con el que naciste. Entonces puede ser un choque muy importante e incluso puedes negarlo y reprimir al niño o a la niña. Claro, forzarla a hacer lo que no quiere ser. Exactamente. En el caso de Sofía, todo indica que la familia es receptiva, la madre cuenta por ahí de un abrazo muy especial, dice un abrazo en el que siente que la niña llora porque le dice no quiero ser varón, y además le pregunta ¿cuándo se me va a caer el pene? Le dice, ¿no? Una cosa es decir, yo no soy niño. Sí. Pero la socialización va más allá de la familia, Mayra, y en el caso concreto, antes de llegar a la parte legal del asunto, ¿cuál es la reacción de las instituciones más cercanas con las que interactuó la niña, en concreto la escuela? Claro, por ejemplo, en la escuela dicen que su mamá acepta que Sofía es una niña y entonces ella quiere empezar a expresar su identidad a través de ropa, etcétera, y en la escuela no quieren y le dicen que tiene que llevar un acta de nacimiento donde diga que es una mujer para poder aceptarla y que ella vaya vestida de la forma en que ella se siente. Eso es muy interesante, o sea, más allá de lo que se ve, lo que le piden es un documento legal para poder hacer esto. Antes de llegar a esa parte legal que me parece muy interesante, una pausa sobre un tema. La reacción también de los niños y las niñas en las escuelas, es decir, ¿qué hay por ahí? ¿Qué nos dice este caso? ¿Y qué podemos reflexionar en un sentido más amplio? Por ejemplo, se dice que puede haber muchos problemas de parte de los demás niños o niñas, pero en realidad existen estudios en los que dicen que los niños pequeños son los más receptivos a este tipo de cambios o incluso de aceptar homosexualidad, etcétera, que no están formados, los niños no nacen con prejuicios. Entonces, si desde una edad temprana existe este cambio, va a ser muchísimo más fácil que las niñas o los niños acepten cualquier cambio. O sea, los niños son más aptos para convivir con la diversidad, dirías, y en este caso con la diversidad Yo creo que de sí. género, porque no es propiamente, no sabemos si es una diversidad de preferencias sexuales, de Claro. género. La madre en algún momento dice eso también es interesante. Dice, Sí, claro. A ver, Me parece que existe una especie de asociación con, si tu identidad de género es mujer,
es porque eres homosexual, como si eso fuera una relación. Y una cosa es la orientación sexual de una persona, que puede ser homosexual, bisexual o heterosexual, y otra cosa es la identidad de género, que es tú cómo te sientes respecto de estas características que pueden ser atribuidas a hombres o a mujeres. Entonces no tiene nada que ver que ella se quiere vestir como niña a que le vayan a gustar los hombres o las mujeres cuando empiece a sentir atracción por personas. Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Y justo su mamá piensa que en realidad le gustaban las cosas de niñas porque iba a ser gay. Ajá, que es interesante, ¿no? Porque la mamá dice, ya había aceptado que lo que tenía era un niño que iba a ser homosexual. Nunca me imaginé que en realidad lo que tenía era una niña que rechazaba su genitalidad. Exacto. ¿No? Que es una cosa muy importante. Durante mucho tiempo estos fenómenos se han tratado y abordado desde el punto de vista de la medicina. Y durante mucho tiempo este tipo de casos han sido tratados, sobre todo cuando hay ambigüedad genital, como una patología, como una enfermedad. ¿Qué podemos decir de eso y en dónde nos encontramos en los debates hoy sobre la materia? Sí, justo uno de los logros más importantes en estos temas es que se haya alejado de la medicina la genitalidad de las personas. Por ejemplo, hay muchísimos problemas con las personas intersex, es decir, que nacen con una genitalidad que o no termina de ser como completamente de hombre o de mujer, por ejemplo, que tienen internamente sus testículos o que tienen algo, por ejemplo, de lo que suele estar la vagina, que se ve como un poco protuberante y que piensan que es un pene. Y entonces lo que se hace cuando nacen estas personas es preguntarle a los padres si quieren que sea hombre o mujer y entonces quitarles partes o etcétera que en realidad los están dañando porque no se acoplan. O sea, definir, digamos, esta cuestión binaria hombre o mujer desde el nacimiento. Como si fuera un problema. Y en realidad es un logro que se haya alejado de la medicina porque así pueden dejar a las personas ser lo que quieran ser y a ellos o a ellas decidir después en dónde se quieren acomodar en este espectro de identidades de género. También otra cosa es que, por ejemplo, cuando existía estos casos como el de Sofía, en que nacías con te asignaban un sexo con el que tú no estabas de acuerdo, se necesitaba que un médico o un psicólogo constara que tenías una cosa que se llama disforia de género, que se entiende como una patología o como una enfermedad mental, como que tú estás mal porque no estás de acuerdo. No estás aceptando tu realidad genital como tu identidad. Exactamente. De género. Y entonces, por ejemplo, para poder cambiar en tu acta de nacimiento, que necesitaban que te dijeran que alguien hiciera un peritaje diciendo que tenías esta disforia de género para poder empezar el proceso de cambio. O sea, tenías que acudir a un médico y un psicólogo que realizaran una valoración científica. Exactamente. Y que te autorizaran de alguna manera, pero esa autorización dependía de un diagnóstico de que tenías, digamos, una patología. Sí, no, alguien te tenía que decir quién eras, tenía que confirmar quién eras y sí tenías eso para tú poder cambiar posteriormente. Y lo que se ha logrado, por ejemplo, en legislación como la de la Ciudad de México o de Argentina, es que ya no tengas que recurrir a un médico o a un juez para decir que tienes disforia de género o que consten que eres de esta forma, sino tú puedes ir directamente al registro civil a decir yo soy una mujer, aunque nací en el cuerpo de un hombre, y me quiero llamar así, y eso es suficiente para poder cambiar de sexo y de nombre, bueno, de género, perdón, en el acta de nacimiento. O sea, ya hay, digamos, la posibilidad de que una persona directamente en la Ciudad de México pueda acudir al registro civil y pedir ese cambio. Exactamente. Me decías que también en Argentina es un país en el que hay una legislación, digamos, abierta en esta materia. Argentina fue de los pioneros en el tema de identidad de género, fue uno de los primeros países en los que se pudo desjudicializar, se dice, o sea, quitar de los jueces este tema, y tú como persona acudir directamente ante la autoridad administrativa para poder cambiar tu nombre y lo que dice que eres hombre o mujer. Algo que he escuchado, y no sé si así, es que en países, creo que también en Argentina, hay países en los que no le asignan el género a los niños al nacer, ya no se pone en el acta inmediatamente si es niño o niña, sino que dejan un periodo de tiempo para que las personas decidan qué género tienen. ¿Existe ese tipo de acuerdos legales? ¿Y qué significado tienen, Mayra? La verdad no tengo así los datos exactos de en qué países, pero
eso te permite que tú, conforme vayas creciendo, decidas cómo te sientes, con qué identidad de género te relacionas y posteriormente tú decidas qué vas a poner en tu acta de nacimiento. Porque al final le da mucho poder a los padres, claro, que además no sabemos que, digo, no es que se les eche la culpa a los padres, sino que en realidad cuando eres un bebé, pues en realidad no sabes tu identidad de género, ni qué te va a gustar, ni si te va a gustar el fútbol o el ballet, etcétera. Entonces, eso abre un poco la posibilidad de poder elegir sin tener la carga de que estés asociado con un género específico. Me parece muy interesante. Dices que en la Ciudad de México ya existe una legislación que permite sacar de en medio, dices, a los médicos y a los psicólogos, es decir, ya no es una patología. Exacto. Sacar de en medio a los jueces y puedes ir directamente a una autoridad administrativa, pero supongo que eso vale para los adultos. Y entonces, en el caso de Sofía, estamos en una situación especial. Sí, justo es un tema no complicado, sino que tiene muchas más implicaciones que las que es un adulto, porque tú vas directamente, por ejemplo, en el caso de los niños, los padres están, como son sus guardianes legales, tienen que también influir en el proceso. Y, por ejemplo, Ledecer, quien fue quien litigó el caso de Sofía, dice que o sea, que en la legislación no se incluía específicamente a las niñas y a los niños. Entonces, si ibas directamente, en realidad no era tan sencillo porque decía, bueno, y la legislación no incluye a alguien menor de edad. Entonces, por eso se tuvo que ir ante la vía de litigio para poder como terminar con esta ambigüedad de si se podía o no, y fue que Sofía logró cambiar su acta de nacimiento. Me parece estupendo. Pues vamos a un corte, Mayra, y seguimos platicando de este caso que es muy interesante y que sí, creo, usted estará de acuerdo conmigo, viene de muchas formas, digamos, a provocarnos reflexiones a las que no estamos en la generalidad de los casos, la mayoría de las personas acostumbrados a pensar. Esta diferencia entre genitalidad e identidad de género, que en el caso de Sofía, una niña de 6 años, se materializa en la obtención de su nueva acta de nacimiento. Regresamos a Observatorio Cotidiano. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, estamos platicando sobre este caso interesantísimo de Sofía. Creo que es el primer caso, ¿no? La primera niña en la Ciudad de México que por la vía directamente administrativa, aunque es verdad que hubo un litigio, como tú nos dices, estratégico antes para que esto fuera posible, no porque estuviera prohibido, sino porque se trataba de una niña y la legislación vigente contempla la posibilidad del cambio de identidad de género para los adultos, pero no hablaba de los pequeños, de las pequeñas, y entonces esta acción jurídica permitió que también ella pudiera acceder a este cambio. Pero a mí me sigue interesando mucho la cuestión de la decisión desde la niña, es decir, ¿qué tanto, Mayra, desde tu punto de vista, desde lo que conoces del tema, y qué tantos, si hay otros casos, en fin, es, digamos, entendible y es aceptable que una niña o un niño decida su propia identidad de género? Existen estudios que dicen que en realidad la identidad de género a la que nos vamos acercando suele empezar cuando estamos muy pequeños, como a los 2, 3 años, que justo fue cuando Sofía empezó a manifestar que ella era una niña. De hecho, existe otro caso en Argentina de una niña que se llama Luana, que también logró lo mismo que Sofía, que su madre dice que igual desde pequeñita, como a los 3 años, empezó a decir que ella se sentía como una niña. Entonces, en realidad, las personas adoptan su identidad de género a edades muy tempranas. Entonces, en realidad, no es un problema porque esta asignación se hace cuando todavía somos niños. Entonces, en realidad, no existe demasiado problema por ese lado, me parece. Y, por ejemplo, también se dice que, bueno, y los dejamos decidir tan pequeños y cuando estén más grandes se pueden arrepentir. Pero en realidad esto casi no pasa. ¿Casi no sucede? Es muy raro, en realidad. Y por ejemplo, es una pelea muy fuerte la que tienes que atravesar para poder lograr un tipo de cambio así, además la sociedad, etcétera, no solo las batallas legales. Entonces sí, en realidad es muy poco común que quieran regresar a la identidad de género correspondiente a su genitalidad original. Exactamente.
Por ejemplo, en Argentina se prevé que si se cambia como hacia atrás, ahí sí interviene un juez. Okay. Pero son casos verdaderamente excepcionales que se vaya a cambiar de vuelta. Ok, normalmente entonces, cuando hay una definición en ese sentido, es una definición de por vida. Hay una dimensión que es la dimensión física, la dimensión genital. ¿Qué suele pasar en esos casos? Es decir, las personas que deciden que su identidad de género, o no sé si deciden, que reconocen, que se dan cuenta, que asumen que su identidad de género es distinta a la de su genitalidad de nacimiento, suelen iniciar en su vida procesos de adaptación física también a su identidad de género autopercibida? Depende. Puede haber distintos tipos de casos. Por ejemplo, la identidad de género no se ve como, bueno, dependiendo, pero usualmente no se ve como o eres hombre o eres mujer y punto. En realidad puede haber una constelación de identidades de género que no tienen que encasillarse en estas dos que usualmente solemos conocer. Entonces, perfectamente puede haber una persona que nació con una genitalidad de hombre y ella se siente como mujer, pero no quiere pasar por el proceso final de operación, etcétera. Exacto. Pero ella ante la sociedad se cambió el nombre, dice su acta que es mujer, se viste como una mujer, y no es necesario que se haga la operación para poder sostener su identidad de género, por ejemplo. Es una disociación entonces muy importante entre digamos, la no apariencia, sino la estructura y construcción física, biológica y la identidad de género. Mira, esto le cuesta mucho trabajo a mucha gente. A ver, cuesta mucho trabajo así. Por generaciones y generaciones y generaciones hemos aprendido que nacen nenes y nenas, niños y niñas. Y venir a decir, no, esto no necesariamente es así, y además no se trata de una enfermedad, no se trata de una patología, se trata de un dato de hecho natural que hay que reconocerlo como tal. Sí confronta muchas, digamos, prejuicios y muchas construcciones culturales. ¿Qué te significa a ti, por qué te interesa a ti tratar estos temas y cómo crees que se pueden remontar estos prejuicios a los que hago referencia? Bueno, la forma en que yo me coloco ante estas situaciones es que pues creo que de las personas deberían ser quienes quieren ser y ya, digo, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser mujeres que tienen un pene, etcétera. Lo que creo que debe primar es que se valora a las personas conforme a ellos se reconocen a sí mismos. Hay problemas porque, por ejemplo, saca mucho o sea, te saca de tus estructuras conformadas que de repente que van a sufrir porque se quieren hacer una operación, claro, por ejemplo. Los padres ha de ser una cosa muy complicada cuando se enfrentan a estos casos. Exacto, y también las atribuciones que traemos desde hace muchísimo tiempo, como que las niñas hacen esto, los niños hacen lo otro, los roles de género son súper fuertes y entonces creo que también eso cuesta mucho trabajo de desmontar. Pero creo que los roles de género problematizan a la libertad de quién queremos ser, porque igual y una mujer que nació mujer, se reconoce como mujer, etcétera, de repente le gustan, no sé, ir al fútbol o no sé, lo que sea, que se suele atribuir a un hombre, también es una problemática. En realidad el problema general son los roles de género. La construcción cultural de los roles de género que nos asignamos. Exactamente. Esa construcción cultural no está nada más en el ambiente, en las familias, en las discusiones, en las sobremesas, también se ve reflejada en las leyes, y tú como abogada lo tienes muy claro. Es decir, las leyes son los instrumentos a través de los cuales estas realidades a veces se reconocen, a veces se prohíben, a veces lamentablemente incluso se persiguen. Sí. ¿Qué te significa a ti que esta chica, Sofía, haya nacido en el estado de Aguascalientes, pero haya hecho su cambio de identidad en la Ciudad de México? Pues creo que ese es uno de los problemas más complicados que tenemos particularmente en México, porque vale para el tema del cambio de identidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo, que como ella nació en Aguascalientes, tiene muchísimas más dificultades a que si hubiera nacido en la Ciudad de México, donde fácilmente podría acceder a ciertos derechos, y eso, tener derechos con base en dónde naciste, creo que es
es un tema muy problemático que tenemos actualmente en México. Pero el presidente de la República dice que eso es un caso de libre configuración legislativa, es decir, que cada entidad federativa en estos temas polémicos puede adoptar la legislación que la mayoría de sus legisladores y el sentir de su comunidad consideren que es la más adecuada, la legislación más adecuada. ¿Qué opinión te merece esa idea de que en temas de derechos, de estos derechos, cada entidad federativa pueda tener la legislación que quiera? A mí no estoy de acuerdo con la... Creo que es un escudo de la libertad configurativa para mejor no meterse en los temas que le podrían venir mal políticamente. Exactamente. Entonces, si en tu Constitución, desde el artículo primero, tienes que no debe haber discriminación por ninguna circunstancia, creo que está habiendo justo estos temas tienen mucho que ver con la discriminación. Y si tienes en tu Constitución Federal que nadie debe ser discriminado, me parece que es muy claro que todas las entidades federativas deberían tener una legislación libre de discriminación, independientemente de la libertad configurativa de los estados, porque creo que los derechos como base del Estado mexicano deberían prevalecer. ¿Tú crees, Mayra, especulando un poco como abogados, que podría pasar con este tema lo mismo que pasó con el matrimonio igualitario, que no se aprobó por la vía de reforma constitucional, no le procesaron la reforma que propuso el presidente de la República, pero sí se logró que hoy en México sea legal que dos personas del mismo sexo se puedan casar en cualquier lugar del territorio nacional por la vía de sentencias judiciales, es decir, casos judiciales que fueron ampliando el derecho y fueron precisamente desmontando la discriminación. ¿Tú crees que en este tema podría también el Poder Judicial ir abriendo brecha para que no tengas que viajar a la Ciudad de México para obtener tu acta de nacimiento? Yo creo que sí, creo que la Corte en estos temas tiene una postura comprometida con los derechos. Un ejemplo es el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también cuando se discutió la adopción de parejas homosexuales, también la Corte tomó una postura y dijo que era un derecho y que las familias podían configurarse como quisieran. Entonces yo creo que si se someten a este tipo de casos, podría la Corte o el Poder Judicial en general ser quien vaya a defender los derechos. Solo que me parece que el tema de identidad de género es aún más complicado que el de la orientación sexual. A ver, ¿por qué eso me parece muy interesante? Tú dices, es más complejo el tema de identidad de género que el tema de las preferencias sexuales. Más que complejo, creo que es mucho más disruptor, aún que el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Desde el punto de vista cultural, social? Ajá, a mí me parece que sí. Porque creo que es un cambio completo de... Entonces, pues puede ser lo que quieras, como el argumento en contra de entonces cada quien puede... Ya no hay niños y niñas, sí, cada exacto. quien puede decidir qué es. Ajá, entonces creo que eso es como muy disruptor para las personas y como para lo que han pensado durante generaciones, y más cuando se trata de niños y niñas. Creo que también es un tema que causa como protección hacia los niños y niñas. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos en contra de las reformas sobre educación en materia de género era este tipo. Por ejemplo, el Frente Nacional para la Familia, en quien se enfocaba era, ¿y los niños y las niñas qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, si la identidad de género es justo eso de lo que como que de sienten. Lo que está en disputa. Exactamente. Pues me parece muy interesante, Mayra, me parece un caso además que más allá del sujeto, en este caso la niña en concreto, que me parece importantísimo lo que logró Sofía, nos da una gran lección, no solamente de lo que se puede hacer como sociedad y de lo que se puede construir desde el derecho, sino también una gran lección de lo que tenemos que pensar, de qué somos y de cómo somos y de cómo es en realidad eso que llamamos, creo que de manera muchas veces muy equivocada, naturaleza humana, y que nos lleva a reproducir esquemas y en este caso construcciones de género que no necesariamente corresponden a nuestra identidad, a lo que somos, a lo que queremos ser. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo martes en TV UNAM como todas las semanas.